¿Qué es la hipertensión arterial? La hipertensión arterial es una patología crónica en la que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlo. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos, arteria, al ser bombeada por el corazón. Cuanto más alta es la tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear. Una de las características de esta enfermedad es que no presenta unos síntomas claros, y esto puede tardar mucho tiempo en manifestarse. Sin embargo, constituye el factor de riesgo cardiovascular más relevante. En la actualidad, las enfermedades cardiovasculares son las primeras causas de mortalidad. La hipertensión es una patología tratable, pero su falta de control puede desencadenar complicaciones graves como infartos de miocardio, insuficiencia cardíaca. Las primeras consecuencias de la hipertensión las sufren las arterias, que se endurecen a medida que soportan la presión arterial alta de forma continua. Se hace más gruesa y puede verse dificultado el paso de sangre a través de ella. Este daño en las paredes de los vasos sanguíneos favorece que se depositen colesterol y triglicéridos en ella. Por eso, lo que hace que la hipertensión sea un de riesgo muy importante para el desarrollo de arteriosclerosis. ¿Cuáles son las causas de la hipertensión arterial? Aunque todavía no se conocen las causas específicas que provocan la hipertensión arterial, sí se ha relacionado con una serie de factores que suelen estar presentes en la mayoría de las personas que la sufren. Conviene separar aquellos relacionados con la herencia genética, el sexo, la edad y la raza, y por tanto poco modificables, de aquellos otros que se podrían cambiar al variar los hábitos y el ambiente en el que viven las personas, como la obesidad, la sensibilidad al sodio, el consumo excesivo de alcohol, el uso de ciertos fármacos y un estilo de vida muy sedentario. Por ejemplo, el alto consumo de sodio es una de las medidas más principales. También podemos encontrar los factores genéticos. La predisposición a desarrollar hipertensión arterial está vinculada a que un familiar de primer grado tenga esta patología. Aunque se desconoce el mecanismo exacto, la evidencia científica ha demostrado que cuando una persona tiene un progenitor o ambos hipertensos, las posibilidades de desarrollar hipertensión son el doble que las otras personas con ambos padres sin problemas de hipertensión. También tenemos un factor que es el sexo. Los hombres tienen más predisposición a desarrollar hipertensión arterial que las mujeres hasta que éstas llegan a la edad de la menopausia. A partir de esta etapa, la frecuencia en ambos sexos se iguala. Esto se debe a que las hormonas femeninas que protegen a la mujer durante la edad fértil, que reducen el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Otro factor no menos importante es la edad y la raza. La edad es otro factor que influye sobre las cifras de la presión arterial, de manera que tanto la presión arterial sistólica o máxima como la diastólica o mínima aumentan con los años. En cuanto a la raza, los individuos de raza negra tienen el doble de posibilidades de desarrollar hipertensión que los de raza blanca, además de tener un peor pronóstico. Hipertensión en adultos mayores. La hipertensión arterial en adultos mayores, en todas sus formas de presentación, sistólica, diastólica, media, sistólica aislada, un factor de riesgo independiente para insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, cardiopatía isquémica, insuficiencia renal y, en general, daño de todos los órganos diana. La hipertensión sistólica en este grupo etario es la de mayor prevalencia y fue considerada hasta hace poco más de 3 décadas y por muchos autores como un mecanismo de adaptación que permitía una correcta presión de perfusión tisular. Como hecho fisiológico, la presión arterial sistólica se eleva en forma lineal a lo largo de los años por aumento en la rigidez de las paredes arteriales. La presión arterial diastólica se eleva hasta los 50 años aproximadamente. Esto explica que la hipertensión arterial sistólica sea la forma más prevalente en adultos mayores. El 60-70% de los pacientes en edad geriátrica padece hipertensión arterial y más de la mitad de ellos tiene hipertensión sistólica aislada. Elevada presión sistólica con diastólica normal o descendida como la variante más prevalente. Se considera que un adulto mayor es hipertenso cuando su valor de presión arterial es mayor o igual que 140-90 milímetros de mercurio. Se considera que el paciente tiene una hipertensión sistólica exclusiva cuando la presión es
mayor o igual a 140 con presión diastólica normal o algo descendida. La hipertensión sistólica aislada en el adulto mayor fue considerada hasta hace más de 3 décadas por muchos autores como un mecanismo fisiológico, gracias al cual el adulto mayor mantenía una presión de perfusión tisular adecuada. Drogas y tóxicos que pueden propiciar la aparición de la hipertensión arterial: el alcohol, la cocaína, ciclosporina, fármacos y antiinflamatorios, no esteroides, medicamentos adrenérgicas, descongestionantes que contienen efedrina, remedios a base de hierbas que contienen regaliz y la nicotina. Síntomas. La mayoría de la limitación a la hora de detectar la hipertensión es que la mayoría de los casos transcurre sin que haya ningún síntoma y por lo tanto la enfermedad pasa desapercibida con el riesgo que eso conlleva. Hay síntomas inespecíficos como las cefaleas que ayudan a detectarla porque ponen en alerta al paciente que decide ir al médico o acudir a la farmacia a que le tomen la atención. Sin embargo, señalan que esos síntomas no se pueden atribuir a la hipertensión porque coinciden en el tiempo como respuesta al dolor. En el caso de los hipertensos que han estado sin diagnóstico durante mucho tiempo, se señala que estos pueden sufrir en un momento dado una complicación como una angina de pecho, que es un síntoma derivado de esa complicación. También podemos ver que la tensión arterial tiene dos componentes. Como podemos ver en la imagen, tenemos en este caso 120-80 milímetros de mercurio. El número más grande, que es el 120, es la presión sistólica, que es la fuerza con la que se contrae el corazón. El número más bajito, que es la presión diastólica, que es la resistencia de la arteria entre los latidos cardíacos. No está de más mencionar que la tensión arterial se mide en milímetros de mercurio. También podemos apreciar en la siguiente tabla la clasificación de la tensión arterial según sus valores. Tenemos la normal, normal alta, episodio 1 de hipertensión, episodio 2 de hipertensión y el episodio 3 de hipertensión. Y como podemos ver, ahí se encuentran los valores. El tratamiento para la hipertensión: el paciente tiene que llevar una dieta saludable, disminuir el consumo de calorías, de azúcares y grasas, aumentar la práctica de ejercicio físico. Estas dos prácticas tienen como resultado un mejor control del peso. Bueno, también para medir la presión arterial es necesario tener una muy buena postura. Vamos a mirar cómo es la misma. Para que la posición adoptada sea la correcta, esta debe permitir el reposo psicofísico. El manguito, que es el que vemos ahí, debe colocarse a la altura del corazón y a 1 o 2 centímetros por encima del codo. Se debe apoyar bien la espalda sobre el respaldo, ponerse ropa que no apriete el brazo, permanecer quieto y no hablar mientras se realiza esta medición. No debe cruzar las piernas. El brazo ha de reposar inmóvil sobre la mesa. Se recomienda reposar sentado al menos durante 5 minutos previos a la medición.